para escuchar un mensaje de parte de Él. Así que yo te invito a que dispongas, ya dispusiste tu tiempo, ya dispusiste tu cuerpo porque ya estás aquí hoy sentado. Así que, ¿por qué no disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para que Dios nos hable aquello que hoy preparó para nosotros? Yo te invito a que oremos juntos. Dios, te damos gracias por este día, gracias por este lugar, Dios, y gracias por este tiempo en el que tú hiciste una cita con nosotros. Gracias por invitarnos, Padre, a este tiempo especial que es tuyo y al que nosotros nos unimos para escucharte, para estar más cerca de ti, para aprender a conocer cada vez más lo que hay en tu corazón y en tu espíritu para nosotros. Hoy disponemos todo lo que somos y todo lo que tenemos para escucharte. Acomoda, te pedimos, de tu espíritu a nuestro este mensaje, para que cada uno podamos discernir, entender y recibir revelación de lo que a cada quien hoy nos quieres hablar, de cómo a cada quien nos quieres hoy seguir transformando y de a dónde nos quieres llevar a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia de Amistad Life. Pues fíjense que yo hoy les voy a hablar de un gran profeta que se llamó Elías. Elías y su ministerio se encuentran básicamente en el primer libro de Reyes. Entonces, yo no te voy a poner hoy a leer todo el capítulo o los capítulos, ni vamos a citar todos los versículos aquí. Yo más bien te voy a invitar a que en algún momento dispongas un tiempo y leas en tu casa los capítulos del 17 al 19 del primer libro de Reyes. Y ahí vas a encontrar a mucho detalle de lo que hoy vamos a platicar. Y yo estoy segura que lo de hoy y sumado a tu lectura, Dios va a seguir hablando y te va a seguir mostrando todo aquello que tenga para ti. ¿Ok? Entonces, en este primer libro de Reyes, leemos básicamente 4 eventos o 4 sucesos súper trascendentes. El primero de ellos es la muerte de David. Sabemos que David fue un gran rey, la única persona conforme al corazón de Dios, dice la palabra de Dios. Y también sabemos que David hizo prácticamente todo o casi todo conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que ese casi es porque, bueno, pues sí que se equivocó, pecó y tomó malas decisiones con respecto a Urías, pero salvo eso, de lo que se arrepintió, todo lo hizo recto delante de Dios. El segundo evento importante que vemos o leemos es el reinado de Salomón, que siendo hijo de David, también fue un rey, un gran rey. Es el rey más sabio que ha tenido Israel y que nunca más tendrá uno igual, dice la palabra. También el más próspero. Y Salomón empezó de manera excelente su reinado, iban, lo buscaban para pedirles consejo, él hablaba verdaderamente de manera sabia, pero ¿saben qué? Terminó muy mal. Terminó muy mal porque terminó apartando su corazón y sus pasos de lo que era la voluntad de Dios para él. En aquellos tiempos sabemos que los reyes tenían permitido tener más de una esposa y tener también concubinas. Y Salomón hizo esto, tuvo demasiadas esposas, demasiadas concubinas, pero todas ellas eran mujeres paganas, es decir, mujeres que no adoraban a Dios, que no creían en Dios y que mucho menos seguían los caminos del Dios de Salomón. Entonces terminaron por alejarlo a él de ese camino. Por eso es que Salomón no terminó nada bien su reinado. El tercer evento o suceso importante que leemos en este segundo libro de Reyes es la división del reino de Israel, y vamos a hablar brevemente de él ahorita en un ratitito. Y el cuarto es precisamente el ministerio de Elías, de quien vamos a hablar en este día. Salomón, la gran obra de Salomón fue que él fue utilizado y escogido por Dios para crear el templo, para edificar el templo. El templo que representaba
pues ese lugar donde se manifestaba y donde estaba la presencia de Dios, y que además contenía el arca del pacto de Dios, el arca en donde se encontraban los 10 mandamientos que Dios había dado a su pueblo a través de Moisés. Cuando muere Salomón, su hijo Roboam, entonces sube al trono. Y en vez de escuchar las voces sabias de los ancianos de Israel que le aconsejaban cómo poder seguir dirigiendo al pueblo, cómo debía tratarlos, cómo debía ser bondadoso, en vez de escuchar todo eso, él elige escuchar las voces de sus amigos jóvenes, inexpertos, inmaduros, que no buscaban a Dios, que obviamente no se dejaban guiar por Él y que le aconsejan tratar al pueblo de Israel con mano dura, ser súper inflexible, y además de todo empieza a imponerles una serie de impuestos. Y esto es lo que genera la división de la nación de Israel en 2 grandes reinos. El del norte, que entonces queda bajo el reinado de Jeroboam, y lo que hizo fue instalar ahí ídolos de dioses paganos, en Dan y en Betel. ¿Para qué? Para desalentar que la gente siguiera buscando al Dios verdadero. Y fueron ahí 10 tribus, y las otras 2 tribus restantes, que fueron las de Judá y Benjamín, permanecieron en el sur con Roboam, ¿ok? Ambos reinos, lamentablemente, forjaron ídolos, forjaron dioses o crearon dioses falsos a los que adoraban, y que solo eran, ¿saben qué? Un reflejo de la propia naturaleza humana, de la propia condición humana, de aquello que ellos querían. Por eso les fue muy fácil dejar a Dios, porque reflejaban lo que ellos querían. Era mucho más fácil amoldar a esos dioses falsos a lo que ellos querían, que ellos dejarse formar por el único Dios verdadero. Así que, debido a todo esto, la voz de los profetas se torna muy importante, porque a través de ellos Dios hablaba a su pueblo para tratar de confrontarlo, para tratar de hacerlos reflexionar, de llevarlos al arrepentimiento, que los llevara a acercarse nuevamente a Él. Así que así es como inicia Elías su ministerio. Y entonces Dios le habla por primera vez a Elías y le dice: vas a ir y le vas a decir a mi pueblo que no va a llover por un tiempo, pero que no va a caer ni gota de agua hasta que tú lo vuelvas a decir, hasta que tú vuelvas a orar. Y yo sé que lo leemos y te lo digo así y has de decir, pues, pero yo quiero que te imagines pararte frente a un país entero y que les digas: Dios me dijo que no les va a mandar lluvia de aquí a no sé cuánto tiempo, y hasta que yo vuelva a orar, entonces va a volver a llover. Se te hace una tarea como fácil. A mí nada más de pensarlo me temblarían las patitas. Pero lo hace. Va y lo dice. ¿Y sabes qué? Que el hecho de que Dios evitara que lloviera, no es como creas que un día Dios amaneció y dijo: ¿cómo se me antoja castigar a estos pecadores? ¿Qué haré? ¿De qué tengo humor? No, la realidad es que ellos habían decidido rendir culto y adorar a Baal, un dios falso al que le atribuían precisamente el poder de que hiciera llover y que generara grandes cosechas. Por eso Dios elige esa consecuencia, ¿ok? Y entonces lo hace, y al final, sí te voy a espolear solamente, fueron 3 años y medio lo que no llovió ni gota de agua. ¿Te imaginas la de consecuencias que 3 años y medio sin una sola gota de lluvia puede acarrear? Una locura. Y entonces, yo quiero que tú pienses hoy, ¿cuántas veces has empezado algo con toda la ilusión, con toda la convicción de que es lo mejor, de que eso es lo que Dios tiene para ti? Si a lo mejor apenas estás aprendiendo a conocer a Dios y no sabes que si orar, que si preguntarle, pero lo has decidido y tienes la convicción de que es lo mejor para ti y tu familia, y crees que vas a iniciar y ¡tarán!
¿no? Todo es así, miel sobre hojuelas y todo color de rosa. E inicias en ese nuevo trabajo, ese nuevo proyecto, en esa nueva casa, en esa nueva ciudad, yo no sé. Y entonces, cero color de rosa, ¿no? Todo se complica, todo es difícil, nada es tan fácil o tan padre como te lo hubieras imaginado. Así es como le ocurrió a Elías. Entonces vamos a seguir avanzando. Y lo primero que sucede es que Dios le dice, ok, ya, ¿viste el mensaje? Yo ya ordené a unos cuervos que te den de comer. Te vas a ir y te vas a refugiar en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, ¿ok? Eso es en lo que es hoy Israel, para que nos ubiquemos un poco. Y le dice, yo ahí ya mandé a los cuervos a que te den de comer. Y entonces Dios hace esas locuras. O sea, imagínate unos cuervos que más bien son aves que tienden a estar buscando qué robar de comer. Le llevaban a Elías, le llevaban pan y le llevaban comida. Y él del arroyo, por eso Dios lo manda junto al arroyo, para que él de ahí pudiera beber y pudiera sustentarse. Esa es la primera cosa como sobrenatural que ocurre. Después de eso, se seca el río Kerit en donde estaba y ya no podía beber agua. Nosotros tenemos que aprender, entender y creer que cuando la Biblia nos habla, leemos en ella, claro que tiene un lenguaje sí literal, pero también es el lenguaje espiritual que nos representa cosas. Y en la Biblia, cuando nos habla de ese arroyo, de esa fuente de agua viva, siempre se va a referir a nuestra fuente, a Jesús, a quien nos mantiene vivos. Y cuando nos habla del pan que nos alimenta, nos habla de su palabra. Así que cuando ya no había de dónde Elías pudiera tomar agua fresca, Dios le dice, ya, ahora te vas a ir de aquí de donde estás, que recuerdan dónde es, te vas a ir a Sarepta. Sarepta es una ciudad que no estaba ni en la parte norte ni en la parte sur de ya el reino dividido. Dios lo quita de ahí, lo quita de todo ese terreno y lo manda a una ciudad lejana que es Sarepta. Y yo investigué y de donde Elías estaba a Sarepta hay como 180, o había en ese entonces 180 o 200 kilómetros. Si los midiéramos en línea recta, o sea, si Elías se hubiera podido ir así en una línea recta, lo cual no sucedía, ¿verdad? Imagínate caminar toda esa distancia o si en el mejor de los casos, no tengo idea, si se le atravesó por ahí un burro, una mula, recuerda que no llovía, no había que tomaran, así que ¿cuánto tiempo pudo haber tardado? ¿Cuánta fuerza necesitó emplear para recorrer toda esa distancia? Pero lo hizo. Y entonces llega y Dios ya le había dicho, yo ya dispuse para que una mujer ahí te dé siempre de comer. Llega a Sarepta, se encuentra una mujer que era viuda y estaba recolectando unas leñas para que con ello pudiera hacer fuego y pudiera cocinar, dice la palabra, los últimos panes con lo último que le quedaba de harina y aceite para ella y para su hijo. Y le dice a Elías, ¿sabes qué? Es que ya voy a hacer esto y después de esto ya me voy a dejar morir con mi hijo porque pues ya no tenemos para nada más. Híjole. Y entonces cuando alguien a ti te dice, oye, no tengo ni para comer, ¿de qué te dan ganas? Pues como que de compartirle algo de comer, ¿no? Pues ¿qué crees que hizo Elías? Le dijo, oye, bueno, primero échame un vasito con agua, ¿no? Ahí le da el agua. Y luego le dice, oye, hazme primero a mí una tortita de pan con el aceite y la harina que tienes. Y entonces ¿a poco no le diríamos, ¿qué no escuchaste? O sea, ya no me alcanza ni para mí ni para mi hijo, me voy a morir de hambre. Y entonces Elías le dice, te aseguro que si tú me das primero a mí, el aceite y la harina no van a faltar en tu casa por lo que resta de la sequía. ¿Te imaginas la fe del uno para decirlo y la fe de la mujer para hacerlo? O sea, ¿cuántas mamás hay aquí? Levántenme su mano. Yo. Entonces imagínate que llega Lau y te dice, oye, Eric, que estás aquí adelante, lo que te queda de comer, así la última torta de jamón y queso,
en vez de dársela a tu hermoso hijo que tienes ahí apapachado a un lado, dámela a mí. Y entonces la fe de ella para decir, pues, ok, ¿no? Y lo hace. Cocina, le da el primero y dice la palabra de Dios que efectivamente a esa mujer y a su hijo nunca les faltó la harina y el aceite por todo lo que duró la sequía. Dios es fiel y si Dios te promete una cosa, la va a cumplir. No importa lo que tus ojos de carne vean o no vean. Aférrate a lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Aférrate a las promesas que en la palabra de Dios encuentras para ti, para tu vida y para tu familia, porque Dios las va a cumplir. Y si Dios te pide hacer algo tan loco como esto, créele, hazlo, porque detrás de la acción viene la provisión de Dios. Amén. Y entonces, ya como que yo digo que le has haber dicho, oh, la libré, ¿no? Y se queda con la mujer y con el hijo. Y entonces un buen día, ¿cuántas veces también no te ha pasado que dices, ya, superé la prueba, superé esto, este proceso ya se acabó? O sea, a veces creemos que ya la libramos, ¿no? Y cuando crees que ya, de pronto otra situación. Y entonces se enferma el hijo de la viuda y se muere. Y en su aflicción, la viuda le dice a Elías, oye, o sea, ¿qué te hice? ¿Qué te hice yo que vienes y mi hijo se muere? Y entonces el Elías le dice, tú tráemelo. Ya va él y él dice, ¿dónde está? Va, Elías por él, lo lleva a donde Elías se quedaba, que ahí sí yo solo interpreto, porque yo diría, ¿por qué si ya estaba en algún lugar de la casa? ¿Por qué se lo tuvo que llevar Elías a donde Elías dormía o habitaba en ese momento en la casa de la viuda? Yo interpreto que es porque ahí es en donde Elías hizo de ese lugar su lugar de intimidad con Dios. El lugar en donde Elías oraba, el lugar en donde Elías escuchaba la voz de Dios, el lugar en donde Elías lo buscaba. Y entonces ora por ese niño intensamente, pues se postra encima de él rostro a rostro y Dios le concede resucitar al niño. Va y se lo lleva a la mujer y le dice, órale, ahí está su hijo. Y entonces yo vuelvo a decir una vez más, lees y dices, oh, una más, ¿no? Y yo todo esto te lo cuento, pero yo quiero que pienses en ti mismo. Sí quiero que te imagines todo esto como Elías lo iba viviendo, pero quiero que pienses en ti. ¿Qué cosas hoy estás atravesando? ¿O qué cosas Dios ha permitido que atravieses? Y hay momentos en donde dices, ya valió como el hijo, ¿no? O sea, ya no veo la salida, ya se murió, ya fue eso. O sea, el sueño, la promesa, mi hijo, mi familia, lo que sea. Pero viene Dios y te dice, tranquilo, no se ha terminado. Y de hecho tengo un chorro todavía más que dar y hacer a través de ti y para ti. Y entonces viene el siguiente evento después de que resucita al hijo de la viuda. Y pero cuando lo resucita, entonces ¿sabes qué hace la viuda? Le dice, oh, ahora sí reconozco que eres un hombre de Dios. Entonces yo leo y digo, ¿ahora sí? Oye, llevaba con la provisión que no le faltaba no sé cuánto tiempo después de que ya se quería dejar morir y no se había dado cuenta que Dios estaba con ella hasta que sucede algo así. ¿Cuántas veces tú y yo estamos igual? Porque nos acostumbramos a las bendiciones de Dios sobre nuestra vida y las damos por sentadas. El trabajo, la provisión, la comida, el techo, la ropa, el amor de la gente, el amor de Dios, y lo damos por sentado. Y hasta que una situación apremiante sucede en nuestra vida, decimos, ¡oh! ¡Ay, sí es cierto! Tenemos que aprender a tener los ojos bien abiertos a todo lo que Dios hace en nuestra vida día a día, en el cotidiano vivir. Y entonces, ahora sí,
Después de todo esto, Dios manda a Elías a Samaria. Y entonces, ahora sí, lo regresa a Israel. Samaria es la capital del reino del norte y está como a unos 150 o 170 kilómetros. Entonces ahora reviéntate esa distancia, en el mejor de los casos, porque les repito, es como si lo midiéramos en línea recta, lo cual no caminaba así. Bueno, se va toda esa distancia y ahí sabes que ya el hambre era tremenda. Ya con el tiempo que llevaban en sequía, ya el hambre estaba brutal. Y reinaba Acab. Este rey Acab era el 8º rey y era de los más perversos. Yo en una de las Biblias de estudio que tomé para esto, decía que era el más malvado. Todas coinciden en que era muy malvado, pero esta decía que era el más malvado de todos. Que además estaba casado con Jezabel. Jezabel era una mujer que también estaba súper alejada de Dios, era pagana. De hecho, ella promovía esta adoración a los Baales y ella fue la que influenció demasiado a todo el pueblo de Israel para eso. Y además mataba a todos los profetas y hombres de Dios. Así intencionalmente los mandaba a buscar y los mandaba a matar y bye, porque quería obviamente borrar a Dios de lo que representara para ella. Entonces, resulta que este hombre, el rey Acab, era un caprichoso y quería siempre salirse con la suya y estaba acostumbrado a salirse con la suya a su manera. De hecho, hay un pasaje en donde quiere una porción de terreno y no la obtiene y como niño chiquito va y hace el berrinche con su esposa y entonces Jezabel lo único que hace, súper sabia, es mandar matar al dueño de esa porción de terreno y que el esposo caprichoso se quede con ella. Imagínate en manos de quién estaba liderado el pueblo de Israel. Y ellos lo seguían en vez de seguir al Dios verdadero. Yo hoy te pregunto, una vez más, porque en alguna otra plática nos lo preguntábamos también, ¿qué voces estamos escuchando? ¿A qué consejos estoy atendiendo hoy en cada área de mi vida? En el trabajo, con mis hijos, con mi familia, con mi esposo, con mis amigos, con quien yo tenga y en el ámbito en el que yo me desenvuelva. ¿Qué consejos escucho? ¿Qué soluciones traigo a mis situaciones? ¿De dónde las obtengo? De verdad de la palabra de Dios, de gente que también que busca su guianza y su dirección, o de aquellos que están lejos de Él y que solamente conforme a lo que la sociedad hoy nos dicta, se dejan llevar. Eso marca el rumbo de nuestras decisiones, de nuestra vida y hasta de nuestra familia. Y entonces, bueno, ya Elías va y entonces lo busca, pero como te digo, ya había una hambre tremenda. Y entonces Acab le dice a su siervo, ¿sabes qué? Ve a buscar a ver a dónde, o sea, donde antes hubo agua, fuentes, ríos, arroyos, donde antes había agua, a ver si te encuentras por ahí pasto, para que las mulas que quedan y los caballos que quedan, pues tengan algo que comer, porque si no también se van a morir y ya ni eso vamos a tener. Y entonces en esa búsqueda, el siervo, aunque era siervo de Acab, era un hombre que sí era temeroso de Dios, era un hombre que sí buscaba a Dios. Y entonces, en algún momento, él sabía lo que Jezabel hacía con los hombres de Dios y este hombre esconde a 100 de ellos. 50 en una cueva, 50 en otra y les llevaba alimento. Y entonces se encuentra en ese andar buscando el arroyo o a ver dónde había pasto, se encuentra a Elías. Y entonces lo reconoce y le dice, tú eres Elías, el hombre de Dios. Y le dice, sí, soy yo. Ve y dile a tu rey que ahí voy en camino y que ahí me espere porque llego. Y entonces el siervo le dice, no, o sea, no me mandes eso, por favor no, porque él ya te mandó buscar por todos lados y jamás, nunca nadie te encontró. Todo mundo le ha ido a decir así, que le juran y le perjuran que no estás, que nadie te encuentra y que no estabas en ningún lugar por aquí a la redonda. Si yo llego y le digo que ya te vi y luego no te apareces, o Dios te lleva a otro lado y te esconde en otro lado, a mí me van a dar cuello. Y le dice, Elías, no te preocupes, ve y dile, yo voy a ir a aparecerme frente a él. Bueno, pues ahí va el siervo, ¿no? Y le dice, y efectivamente sucede. Y cuando se encuentran,
Entonces, Acab le dice, oye, o sea, tú tienes la culpa. Por tu culpa, Elías, por lo que tú dijiste, ahora todos nos estamos muriendo de sed, de hambre. O sea, le echa la culpa horrible. Y Elías le dice, oye, no, espérame. Esa no es mi culpa. Eso es responsabilidad tuya y de todos los que hacen lo que tú estás haciendo. Y yo también hoy quiero invitarte a que reflexionemos cuántas veces, en vez de asumir responsablemente las consecuencias de lo que hacemos o de lo que decimos, le echamos la culpa al otro. No. O sea, es que yo estoy enojada con él o yo estoy enojada con ella. Pues, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué me dice o por qué no me dice? ¿Por qué hace eso o por qué no hace lo que yo le digo? Y le echamos la culpa a los demás de las consecuencias que hoy estamos viviendo. O no miramos arriba y le decimos a Dios, Dios, ¿para qué estás permitiendo esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me quieres transformar? ¿O qué tengo que cambiar yo? Porque tenemos toda la atención o queremos toda la atención y tenemos todo el foco puesto en nosotros, ¿no? No, pobre de mí, no es que yo quiero, no es que a mí me hace falta, no es que él dijo, es que él, y no asumimos con responsabilidad nuestras decisiones y nuestras acciones. Y entonces le dice, yo no tengo la culpa, la responsabilidad es tuya, pero vamos a hacer una cosa. Le dice, mira, manda a traer a los 450 profetas de Baal, y de paso tráete a los otros 400 que también son profetas de Acera. Y lo que hace acá es que manda a llamar a sus 450 y a todo el pueblo. Y entonces, delante de todo el pueblo y de esos 450 profetas, Elías los confronta y les pregunta que hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos o dos creencias. Y yo creo que hoy Dios nos pregunta eso. ¿Cuándo me van a creer sin dudar? Sin creer en que tus propios pensamientos, tus propios caminos o lo que toda la gente allá afuera te dice que hace. Dudar entre eso y lo que Dios tiene para ti. O para mí, hablo, o sea, por mí primero. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de dudar? ¿Cuándo vamos a empezar a creerle a Dios con esa fe absoluta y a dar pasos en lo que Él nos pida que hagamos? Sin quejarnos, sin dudar, sin decir, ay, bueno, ya lo di, pero ya no, mejor no, porque no me gustó y me arrepiento, sin vacilar entre esas dos partes. Pero pues el pueblo no le hace caso y entonces les dice, vamos a hacer una cosa. Ustedes 450 van a preparar un buey para un holocausto y yo solito, que soy el único profeta de Dios que queda, el único. Elías se creía solo. ¿Cuántos? Yo solo lo voy a hacer, y el que logre que su Dios descienda fuego y consuma el holocausto, ese es el Dios verdadero. Elías sabía a qué Dios le servía. Y los otros le dicen, órale. Y todavía Elías, como lo sabía, les da chance y les da ventaja. Y les dice, empiecen ustedes primero. Órale, les doy ventaja. Prepárenlo ustedes, hagan lo que tengan que hacer. Y entonces los otros preparan, dicen, nadie va a prender fuego. O sea, ponen el buey, lo cortan en pedacitos, ponen la leña y le oran a sus dioses. Órale. Así le hacen 450. No tengo idea, la verdad, del tamaño ni el peso de un buey. Pero imagínense lo que pudieron haber tardado, pero eran 450. Lo cortaron, lo prepararon, la leña, y entonces dice la Biblia que empezaron a orar, y como no pasaba nada, empezaron a clamar, y como no pasaba nada, empezaron a mega clamar, y así, ¿no? Empezaron a hacer así, todo un show, y nada ocurría. Y entonces danzaban, gritaban, bailaban, se paraban de cabeza. Bueno, no sé si se paraban de cabeza, eso yo ya lo inventé, pero hacían, sí danzaban, sí oraban, sí clamaban. Dice la Biblia que hasta se empezaron a cortar como era su costumbre para derramar sangre y entonces ver si así ya respondía a su Baal. Y dice la palabra de Dios que pasó la mañana y llegó el mediodía, ¿y qué creen? Nada pasaba.
Y en el Inter, dice la Biblia, y eso sí me lo imaginé así. ¿A cuántos de aquí les gusta el fútbol? Y bien poquitos. Eso. Y entonces, no sé si son como intensísimos como mi esposo y yo, así que cuando vemos el fútbol gritamos y así, ¿no? Así. Pero mi esposo es súper molón. Y entonces cuando juega mi equipo, que por cierto es el mejor, o sea, el América, entonces me molesta. Y conmigo trata de contenerse porque no me gusta a mí llevarme tanto así, pero él dice que yo soy igual y entonces te molestas, pero cuando estás así entre cuates o entre que se llevan, ¿a poco no así, tu equipo, qué chafa, así me imaginé la escena, porque dice la palabra de Dios que mientras hacían todo eso esos profetas, Elías se burlaba de ellos. Y les decía, su Dios debe estar ocupado, debe estar dormido, ya despiértenlo. No, a lo mejor viene en camino, por eso se está tardando tanto. No debe estar meditando. No, debe estar planeando qué hacer. Así que se burlaba. Y yo digo, qué valor, porque era él solo, ¿no? O sea, que en una de esas se le iban los 450 ya que de la ardidez, ¿no? Se le iban encima. Y entonces pasó el mediodía y entonces ya, ¿no? Como que yo digo que Elías dijo, a ver, ya, ahora sí ya. Y entonces ahora él se puso a preparar eso. O sea, imagínate lo que le representó a él solo cortar al buey en pedacitos y eso. Pero antes de hacer todo eso, ¿sabes qué hizo Elías? Le dio el lugar a Dios. Hizo un altar para Dios, para que todos reconocieran que ahí quien se iba a manifestar iba a ser su Dios verdadero. E hizo el holocausto, le oró primero a Dios, dio su lugar a él. ¿Sabes para qué? Para encomendarle a Dios lo que él iba a hacer, para poner en manos de Dios lo que estaba a punto de hacer. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos cosas sin encomendárselas a Dios y sin ponerlas en sus manos? Ni en medio de todo ese momento de presión y tensión, a Elías se le olvidó. Hizo lo que tenía que hacer primero, que era darle el primer lugar a Dios. Recuerda que tú y yo tenemos la bendición de tener la Biblia completa y recordar todos los días que si primero buscamos el reino de Dios, todo lo demás nos va a ser añadido. Amén. Y entonces, después de hacer su holocausto, hace una zanja alrededor y entonces ahora sí pone las leñas, pone al buey y pide ayuda para que llenen la zanja con agua. Y después de eso, le ora a Dios y por supuesto desciende fuego del cielo y se consume el holocausto. Inmediatamente después manda a prender a los 450 profetas, se los lleva al arroyo y los degolló a todos y cada uno de ellos. Tampoco creo que físicamente y tampoco creo que emocionalmente sea como que muy fácil ni muy placentero cortarle la cabeza a 450 personas. Entonces imagínate, ya te he contado todo lo que él ha hecho y todo lo que físicamente eso le ha demandado, ¿no? Ya, se echó a los 450 y le dijo al rey, ahora sí, vete, ve a comer y ve a beber porque está por llover. Y entonces va Elías con su siervo y le dice, yo voy a orar, tú vas a ir al mar a ver si ya ves llover. Y entonces ora y ahí va el siervo y regresa corriendo y le dice, no, pues no, compadre. Y vuelve a orar y vuelve a ir, y nada. ¿Y cuántas veces tienes una promesa de parte de Dios y pasa el tiempo y pasan los días y pareciera que nada va a ocurrir? Pero él se mantuvo firme en su fe y entonces va y a la 7ª vez llega y le dice, oye, ya veo venir del mar una nube. Cuando tú y yo aquí decimos va a llover, es porque vemos ya el cielo gris, todo negro, ¿no? Gris. Y él te le dice, veo una nube del tamaño de la mano, de la palma de la mano de un ser humano. Y entonces yo digo, no, pues buena vista, ¿no? O sea, ver esto desde sabe dónde. Y entonces le dice Elías, ¿ya va a llover? Ve y avísale al rey.
que se vaya porque ya va a llover. Y así sucede. Y entonces, cuando la buena Jezabel, que de buena no tenía nada, ya te dije, ¿verdad?, se entera que habían matado a sus 450, entonces jura que va a mandar matar a Elías. Cuando ya va a llover, entonces Elías corre, porque también quiere llegar al mismo lugar que el rey, para dos cosas. Para uno, cerciorarse de que la historia que van a contar realmente le va a dar la gloria a Dios. Y no va a ir a contar ahí a saber qué, ¿verdad? Y además, porque quería darle a todo el pueblo una oportunidad más para arrepentirse y volverse a Dios, porque él sabía que Dios tenía el corazón dispuesto para recibirlos. Y entonces se entera que Jezabel lo está correteando bueno, no ella, pero que mandó buscarlo para matarlo. Y ¿sabes qué? Yo digo que ahí es donde Elías dice, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Y entonces él se va al desierto y debajo de un enebro dice la palabra que ahí como que se rinde, ¿no? Y ¿sabes qué le dice a Dios? Ya, Dios, a mí ya llévame. Yo no soy nadie, no soy mejor que mis padres, a mí ya llévame. Y se queda dormido. Y entonces manda Dios un ángel y lo despierta. ¿Cuántos de aquí han estado profundamente dormidos porque el cansancio ya te abatió y ya no quieres que te hable, pero nadie? Y te despiertan. Oye, ¿a poco despiertas de súper buenas y dices, gracias? ¿No? Oye, a mí cuando así me pasa y mis hijos me despiertan, me empantero. Y yo, ¿qué? ¿Me puedes dar agua? ¿No te puedes servir tú? ¿Me puedes dar de cenar? ¿No puedes agarrar algo tú? ¿O se te olvida que ahí está tu papá y también él sabe hacer de comer? Así pasa. O seguro solo yo, y ustedes siempre despiertan con la mejor sonrisa. Y entonces despierta Elías el ángel, así le dice, le da de comer. Dice la palabra de Dios que le da pan, que quedamos que es la palabra de Dios, y también le da de beber. Y se vuelve a quedar dormido. Y lo vuelve a despertar. Pero esa segunda vez que lo despiertan, entonces ya fue suficiente el reposo, fue suficiente el alimento que le dio Dios a través del ángel, y se puede levantar Elías y entonces recorre por el desierto 40 días y 40 noches. Solo 2 veces recibió alimento y le bastaron para recorrer el desierto por 40 días, para recorrer un camino de 40 días y 40 noches. Y entonces llega, después de ese recorrido, al monte de Dios, al monte Oreb. Llega por fin a encontrarse con ese Dios al que había servido por todo ese tiempo en esa labor tan desgastante. Y entonces Dios le dice, ¿qué haces aquí? Porque Elías llega al monte, pero se esconde en una cueva. Y ¿sabes? Te quiero compartir que cuando la Biblia nos habla de esas cuevas donde nos escondemos, esa cueva representa ese momento o esa etapa de tu vida en donde todo es oscuridad, en donde crees que estás solo y solamente estás con Dios. Y solo te queda agarrarte de Él y aferrarte a Él, porque ahí algo Dios va a hacer contigo. Yo siempre digo que cuando yo aprendí esto de las cuevas dije, y creo que ya se los he compartido, porque yo dije, cuando a mi esposo lo diagnosticaron y todo el proceso de sus cirugías y sus quimioterapias, yo hoy lo veo hacia atrás y lo recuerdo todo gris. Y yo digo, esa fue nuestra cueva, porque ahí nunca estuvimos solos, porque tuvimos a nuestra familia que nos contuvo, pero sí estábamos solos en los tiempos de hospital, en los tiempos de quimios, ¿sí me explico? Y ¿sabes qué? Que ahí Dios hizo una obra en el corazón de mi esposo y en el mío. Y ahí Dios nos transformó y de ahí nos sacó diferentes. Y ahorita te voy a decir para qué, como Elías.
Y entonces llega Dios a la cueva y le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Y ¿sabes qué? Que después de todo lo que había pasado, le dices que yo soy el único que queda con celo de ti, ya estoy harto de todo lo que estos hacen, que nunca te buscan, que no te siguen, y ya, o sea, ya. Y entonces Dios le dice, sal, aquí ya no tienes nada que hacer. Lo saca y entonces empieza Elías a buscar a Dios. ¿Y sabes qué? Que dice la palabra que antes de encontrarlo pasa por un viento tan violento que rompía peñas. O sea, imagínate así el huracán. Pero ahí, en todo eso que tú tienes que atravesar el Elías, Dios no estaba. Y entonces sigue y después del viento viene el terremoto. Y en el terremoto ahí tampoco estaba lo que Dios le quería encomendar a Elías. Y después del terremoto el fuego, tampoco. ¿Cuántas etapas en tu vida vas a tener que pasar antes de llegar al momento de encontrarte con el silbo apacible y delicado en donde vas a encontrar la presencia y a escuchar la voz de Dios? Pero cuando lo hace Elías, entonces Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí? Qué curioso que le pregunte lo mismo después de la zarandiza que le puso. ¿Y sabes qué le contestó Elías? Le volvió a contestar lo mismo. Le dijo, Dios, es que soy el único que queda con celo de ti. Y entonces Dios, yo creo que entendió que el corazón de Elías, pese a la zarandeada, seguía fiel a él. Seguía dispuesto a tener un celo por Dios. Seguía dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera, porque el corazón de Elías no se había modificado respecto a lo que sentía por Dios. Seguía dispuesto a escucharlo, seguía dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Y entonces ahí Dios le vuelve a dar una misión. Y entonces ahí le dice, vas y vas a ungir a nuevos reyes y vas a nombrar al profeta que te va a suceder, que va a seguir después de ti. Y es cuando nombra a Eliseo. ¿Sabes una cosa? Todo lo que tú y yo vivimos, todo lo que Dios permite que atravesemos, todo lo que nos sucede van siendo etapas en nuestra vida. Es como las estaciones que vamos atravesando. Y se vale que nos puedan cansar, que nos puedan agotar, que nos puedan llevar al extremo de nuestra fuerza emocional, física, y que queramos hasta tirar la toalla. Pero yo te quiero decir hoy que mientras persistas en tu fe a Dios, mientras persistas en tu amor a Dios, en tu fidelidad para buscarle, en tu fidelidad para creer en su palabra, en tu fidelidad para hacer lo que Él te está pidiendo que hagas, siempre te va a llevar a buen puerto. Como aquella barca en la que iba Jesús y llevó a sus discípulos a donde había bonanza. Siempre vas a encontrar en Jesús el refugio para tu descanso. Siempre vas a encontrar en la palabra de Dios el alimento que necesitas para volverte a levantar y seguir en tu camino. Porque para eso dio el Padre a su Hijo, para morir por cada uno de nosotros y resucitar y hallar en Él nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. El camino que nos lleve de regreso al Padre, pero que también nos lleve al descanso, que también nos lleve al reposo. Siempre después de grandes eventos como todo lo que hacía Elías, claro que hay un momento en el que podemos sentir que no podemos más, pero resiste, persiste. Yo creo que eso es lo que hoy Dios quiere decirnos a cada uno. Resiste, persiste, aguanta aferrado a Dios lo que sea que hoy estés atravesando. Que una vez que lo atravieses, una vez que pases tu viento violento, una vez que pases tu tormenta, una vez que pases tu terremoto, una vez que pases el fuego, vas a escuchar el silbo apacible de Dios y vas a encontrar la barca que te va a llevar a donde hay bonanza. En Jesús siempre vas a encontrar el refugio que te lleve al descanso. Porque por eso, precisamente, dice la palabra de Dios en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados,
yo les daré descanso. Yo te quiero invitar a que también recuerdes que la palabra dice que mientras Dios esté con nosotros, nada podrá hacerte frente. Nada podrá hacerte frente hoy. Yo no sé qué estés viviendo hoy, qué estés atravesando o qué vayas a atravesar el día de mañana, pero mientras sigas aferrado a Dios, nada va a poder hacerte frente. Y yo te quiero invitar a que hoy cierres tus ojos. Quiero pedirte que primero escuches esa adoración que habla del amor que te tiene el Padre. Porque de tal manera el Padre. Y ahí con tus ojos cerrados, yo quiero pedirte que en un acto de fe tú puedas ver a Jesús delante de ti y puedas abrir hoy tu boca. Y que si así como a Elías, Dios le preguntó, ¿qué haces aquí? Si hoy Jesús estuviera delante de ti y te preguntara, ¿qué haces aquí? ¿Qué le dirías hoy? ¿Qué le entregarías hoy a Jesús? ¿Cuál sería tu carga? ¿Qué es eso que hoy te tiene cansado, trabajado, agobiado? ¿Qué pondrías en las manos de Jesús? ¿Qué ayuda podrías hoy pedirle a Él para decirle, lleva esta carga por mí, Jesús? La he llevado por tanto tiempo. Lo he hecho en mis fuerzas por tanto tiempo que he olvidado que estás aquí para mí. Que he olvidado buscar tu palabra para buscar y encontrar en ella tu dirección. He olvidado algo tan simple como que tú nos dices que vayamos a ti y tú nos harás descansar. Ve hoy y ve cómo esos brazos te reciben abiertos y entrégate y entrégale tu causa y pídele su intervención. Reconoce como Elías que solo Él, el Dios Todopoderoso, el que te creó, el que te formó, el que te anheló, el que está esperando que vayas a Él, solo Él es el que va a poder hacerlo. Solo Él es el que va hoy a hacerte reposar. Solo Él es hoy el que te va a dar guianza, dirección y te va a recordar que hay un propósito detrás de todo lo que estés viviendo. Tal vez hoy es el día en el que estás como Elías sentado bajo el árbol, queriendo solo dormir, solo correr, solo huir, queriendo que todo termine, que todo pase, que todo acabe, queriendo ya no saber nada. Y hoy estás aquí para que ese ángel te alimente y te dé de beber. Y puedes recobrar la fuerza para levantarte y para andar por el camino que sea necesario que andes,
para encontrarte con Jesús. Y que entonces te diga, ahora quiero que hagas esto. Llegaste aquí, lo lograste, pero a ti todavía te resta camino por andar. No he terminado contigo, dice Dios. Y yo te aseguro que la obra que Dios comenzó contigo la va a terminar. Solamente vuelve a disponer hoy tu corazón y vuelve a descansar hoy en Él. Encuentra hoy reposo en Jesús. Encuentra hoy ese descanso en Él. Llénate del agua viva para que nunca más vuelvas a tener sed. Elige alimentarte del pan correcto, que es la palabra de Dios. Decide despojarte de todo lo que el mundo te dice que hagas o dejes de hacer. Aprende a discernir y escuchar la voz de Dios. Y deja que Él, en ese silbo apacible, te vuelva a recordar cuánto te ama, cuánto ha hecho todo por y para ti, y cuánto tiene aún para ti por delante. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias por recibirnos hoy para darnos descanso, para darnos reposo y para hacernos saber que además hay esperanza en el propósito que tienes para nosotros delante de aquello que hoy estemos atravesando. Gracias, porque así como esa nube del tamaño de la palma de la mano de un ser humano, así veremos venir la promesa hasta que caiga la lluvia y sobreabunde, Dios. Gracias, Dios. Dios, yo te pido que hoy fortalezcas a cada persona aquí, que cada cosa que hoy te han entregado, que cada situación, que cada persona, que cada circunstancia que estén atravesando y que hoy te entregaron, tú la tomes en tus manos. Tú les puedas dar hoy el reposo que necesitan, que a lo mejor ni cuenta se habían dado que lo necesitaban y tú saliste a su encuentro para hoy darles ese reposo. Que hoy sientan esa paz y ese descanso en ti y que sepan que después de ello los vas a fortalecer y a equipar de tal manera que van a levantarse y van a seguir por el largo camino de bendición que aún les queda por recorrer, porque tienes grandes planes de bien para ellos. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.